Bueno, vamos a darle continuidad a aquellas cosas en las que hemos estado y que el Señor pues ha venido subrayando, subrayando a fin de que pues las atendamos con más diligencia. La epístola a los Hebreos fue escrita para seguidores de Jesucristo que habían o que estaban a punto de abandonar la fe. Y por eso en el capítulo 2 dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Allí está la advertencia, escrito para personas que ya habían oído y que no las estaban atendiendo. Sí. Y por eso dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire qué tan importante es esto. Qué tan importante es oír, atender y con diligencia poner por obra aquellas cosas que hemos oído, pertinentes a qué, aquí lo menciona, a los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Rudimento es lo que los niños necesitan oír al principio. Los niños en Cristo, no hablo de los niños naturales, sino los niños que están comenzando una fe puesta en el Señor Jesucristo. No podemos llamar cristiano al que simplemente le han enseñado, la religión le ha enseñado que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz. Hasta ahí llega el conocimiento. Pero lo decimos por experiencia, aunque oíamos y oíamos estas cosas, nunca fuimos a la palabra de Dios. Nunca se nos ocurrió que existía una palabra que era la de Dios y que en esa palabra se encontraba todo el consejo que Dios tiene para el hombre. Cuando, por lo menos en el caso mío, mis sentidos se fueron despertando en el sentido de buscar a Dios después de muchos años, entonces lo único que me quedó es reconocer que existe la palabra de Dios y que la palabra de Dios es lo que yo debo conocer. ¿A fin de qué? Pues a fin de conocer lo que Dios habla acerca de sí mismo, quién es Él, y lo que habla acerca de nosotros, los que fuimos creados para llegar a conocerlo, porque para eso fue creado el hombre. El hombre no fue creado por un padre irresponsable que le abandonó
como hay muchos padres hoy en día que tienen hijos y que los abandonan y no los tienen en cuenta para nada. No, Dios no es un padre irresponsable. Dios es un padre responsable que vela por sus hijos. Ahora, la única forma en que sus hijos pueden llegar a madurar y a crecer y poder discernir lo que es bueno y lo que es malo es por medio de la palabra. Cuando uno no discierne lo que es bueno y lo que es malo, uno termina llamando bueno lo que es malo y termina haciendo lo malo por creer que eso es bueno. Eso pasa, y nos pasaba, vivíamos como hijos abandonados, sin padre, sin consejo, sin instrucción, sin una guianza. Y por eso nuestras vidas no fueron ordenadas. Y digo en general, ¿no? Porque hay unos que son más desordenados que otros. Más desordenados. Y otros que de pronto creen que sus vidas son ordenadas, en realidad no son ordenadas conforme al perfecto consejo de Dios. No son. ¿Cierto? Y uno cree que está bien, pero no está bien. ¿Por qué? Porque no conoce la voluntad de Dios. Jesús dijo que los únicos que podían entrar al reino venidero eran los que hacían la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios si ignoro cuál es su voluntad? No puedo. Dios tiene promesas muy buenas, excelentes promesas, para los que le conocen y le obedecen. Porque nuestra vida no termina aquí. Nuestra vida es un tránsito de pocos años, por medio del cual nos preparamos para la vida eterna. Así le llama la Biblia, a la vida venidera, que no termina cuando el cuerpo se cansa, se enferma y muere. No termina, porque el cuerpo es tan solo como un vehículo que le permite al alma y al espíritu ser transportados hacia un destino. Entonces, si ese vehículo se deteriora, como se deterioran los vehículos y luego ya no sirven, entonces hay que dejarlos. Pero el conductor sigue allí, compra otro vehículo. Lo pongo como una comparación, porque ya no podemos comprar un cuerpo. Si el cuerpo se deteriora y muere, pues ¿qué vamos a hacer? Lo único que tenemos que esperar es que llegue el día en que el Señor nos dé otro vehículo. Un vehículo perfecto que nunca, jamás se va a deteriorar. Es el cuerpo de resurrección, el cuerpo de gloria, que es uno de los temas que vamos a tratar cuando llegue su momento aquí, en el fundamento. No son los fundamentos, aunque está conformado de varios aspectos, pero es el fundamento porque ese fundamento es una persona, y esa persona es Cristo. ¿Sí? Y bueno, Cristo se nos manifiesta, o le conocemos a través de la palabra. Una palabra que ha sido dada a lo largo de muchos siglos. Dios mismo se fue revelando progresivamente a los hombres y usó hombres fieles, hombres de fe, para inspirarlos por medio del Espíritu Santo, para que conocieran la voluntad de Dios para ese tiempo.
Entonces así se fue escribiendo poco a poco la Biblia, las que es un conjunto de escrituras que sumadas y unidas conforman la palabra de Dios, la cual tiene un principio, pero también tiene un fin. En ese principio Dios revela, muestra lo que Él hizo desde el principio. En ese lugar donde ningún hombre estuvo, porque Él apenas estaba creando los cielos y la tierra. Ningún ser creado estuvo allí, porque Él primero creó, ¿sí?, los lugares a donde puso a los seres que habría de crear. Entonces en los cielos puso a los ángeles y en la tierra puso al hombre. Tenemos entonces los cielos y la tierra, aspectos invisibles para el hombre, son espirituales, no se pueden ver con los ojos naturales, pero son reales, son realidades. Y en la tierra puso al hombre, para que el hombre le conociera. Pero para que el hombre le conociera, el hombre tenía que determinar desde el principio el obedecer la palabra de Dios, el reconocer que Dios es su Padre, es su Creador y es absoluto en lo que dice. Lo que dice es verdad, no es mentira. Entonces la condición para que el hombre mantuviera esa relación con Dios era la obediencia incondicional a su palabra. Pero no, el hombre no fue fiel a la palabra y en desobediencia pecó, causando un grave daño al resto de la descendencia. Y esa descendencia somos nosotros, la raza humana. Entonces todos, así seamos millones, tenemos un padre común. Un padre, porque Dios no puso a varios hombres, sino que puso a un hombre sobre la tierra, al primero, que entre otras era un hombre corporativo. Ese hombre, Adán, así le llamó Dios, hombre, era varón y hembra. Fue el varón el que llamó a la mujer Eva. Le puso por nombre Eva, que significa madre de los vivientes. Y ha quedado pues que el varón se le diga Adán, ¿sí? Pero Adán es el nombre dado a la raza humana, que significa tomado del polvo de la tierra, porque fue tomado del polvo y de un polvo rojo, arcilloso. Entonces eso significa el nombre Adán. Bien. Entonces decía que Dios poco a poco se fue revelando. Después de la caída, el hombre fue sacado y en esa pérdida de relaciones íntimas de Dios con el hombre, pues el hombre quedó como a la deriva. ¿Quién lo iba a guiar? ¿Quién lo iba a guiar? Si la guianza, que era su padre, él mismo decidió no tenerla en cuenta, rechazando su palabra, pues entonces lo que dijo es: no, yo voy a vivir por mi propio pensar. Dios me hizo como Él, o sea, me dio facultades como para decidir si quiero o no quiero y por dónde quiero.
o por donde no quiero. O sea que el hombre tiene unas tremendas capacidades de enredarse, tomando los caminos que no son. Y eso es lo que el hombre hizo. Tomó los caminos que no son. Esa es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia es la Biblia es la historia de un padre que quiere atender a su hijo que se ha desviado, mostrándole el camino. Entonces vemos desde el principio dos líneas que cada vez se distancian más la una de la otra. La línea de Caín, hijo de el primer hombre, y la línea de Set, porque Abel, que era un hijo que sí hacía lo que debía hacer, fue matado por Caín. ¿Qué hacía Abel? Y de él aprendemos algo. Aprendemos un patrón que nos queda como principio de vida. Y es que Abel sacrificaba lo mejor de su ganado. Él era un pastor que tenía rebaño de ovejas y ponía su fe, porque por eso lo hacía, ponía su fe en la sangre de esos corderos inmolados. Él había aprendido, seguramente de sus padres, que fueron los primeros, lo que Dios había hecho antes de sacarlos del jardín. ¿Qué había hecho? Los había vestido con pieles de animal. Y sabemos que para que una piel de animal esté dispuesta a convertirse en un vestido, pues el animal tiene que haber sido sacrificado, tiene que haber derramamiento de sangre, y eso fue lo que nuestros primeros padres vieron, un sacrificio. La primera muerte que se dio ese día del pecado, y tuvo que haber sido algo de un impacto tremendo para ellos, porque ¿cómo es que Dios venía y sacrificaba a un animal, le quitaba la piel, lo despellejaba, y luego con esa piel, seguramente todavía sangrante, los vestía? Pero para vestirlos de esa piel tuvo que desvestirlos primero, porque ellos cogieron hojas de higuera, las cosieron y se vistieron. Una manera que nos muestra que el hombre se quiere justificar delante de Dios. El hombre, después de pecar, ¿qué es lo que hace? Se quiere justificar. Porque la justificación es como la manera de decir, no, yo no soy culpable. No soy culpable. Y como no soy culpable, no merezco morir. Porque Dios le había dicho que si comía, moriría. O sea que la desobediencia a la palabra de Dios acarrearía muerte. Muerte. El hombre come sabiendo que está desobedeciendo, y él sabe en el interior, en el fondo, que lo que le viene es la muerte, porque oyó a Dios decir, la muerte te vendrá el día que de él comieres. Pues el hombre se quiere justificar, ¿cómo le parece? Y además esconderse, como para que no lo vean. Pero Dios se le presenta y lo llama de donde está escondido y le dice, ¿dónde estás? A ver si el hombre responde. ¿Qué es lo que has hecho? Le pregunta. Las preguntas de Dios son precisas. ¿Qué es lo que has hecho? A ver, ¿será que no necesitamos que Dios de cuando en cuando nos pregunte qué has hecho? ¿Por qué has desobedecido? ¿Por qué andas perdido?
¿Dónde te has metido? ¿Crees que yo no te veo? Ah, Dios lo sabe todo, porque es padre y saben dónde está su hijo. ¿O será que los padres de ahora no se dan cuenta cuando sus hijos andan por allí en silencio? Nada se sabe, nada se oye, pero las madres saben que ese silencio es porque están haciendo algo malo. ¿Sí o no? Están escondiditos en silencio, pero por allá están haciendo cosas que ellos saben que son malas. Y claro, no salen a decir, mamá, mira lo que estoy haciendo. No, no, ellos se esconden, porque eso está en el hombre. Esa naturaleza de pecado está en el hombre, está en nosotros. Tenemos que ser descubiertos por Dios. Y lo único que descubre al hombre hoy en día es el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios, la palabra que Él nos ha dejado para descubrirnos, desnudarnos, claro, y mostrar la condición en la que estamos. ¿Cuál? Pecadores somos. Ese es el amor de Dios, porque el amor de Dios es el amor de un padre que quiere descubrir a su hijo en su pecado, a fin de que él se pregunte, bueno, ¿y qué hay? ¿Me has descubierto? ¿Me vas a matar? Y Dios le dice, no te voy a matar. No te he descubierto para matarte. Te he descubierto para salvarte. Para vestirte de mi hijo. Para que te quites las vestimentas inmundas que te has puesto y te vistas de mi hijo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos aquí las primeras palabras de Dios, están relacionadas con eso. Son las primeras palabras que Dios le da a aquellos que quieren caminar en la fe que es en Jesucristo, porque ese es el vestido. Esas primeras palabras representan el vestido de salvación, quitándonos el vestido inmundo que teníamos puesto para reconocer que necesitamos de un Salvador. Entonces, ese vestido que es el Salvador no es simplemente que nos digan que Jesús es el Salvador. Ya creí, ya soy salvo. No. Usted acaba de creer que sí, Él es el Salvador, ahora necesita creer de dónde es que nos salvó y cómo es que nos va a seguir salvando. Porque la salvación de Él es para salvarnos plenamente de nosotros mismos, del lugar en donde nos hemos escondido. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Lo que Él hace es que lo primero que nos enseña es que debemos arrepentirnos. Lo primero que encontramos aquí en el fundamento es el arrepentimiento de las obras muertas. Así se le llama a lo que el hombre hace a fin de justificarse. Esas son las obras muertas. Lo que hacemos vistiéndonos de esas hojas de higuera a fin de justificarnos y creer que no somos pecadores, pero sí lo somos. Sí lo somos. Entonces, ese arrepentimiento de obras muertas es un proceso que se va dando a lo largo del conocimiento de la palabra de Dios. En la medida en que la palabra de Dios va penetrando como la luz, nosotros nos vamos entonces arrepintiendo, que significa vamos saliendo de la cueva en la que estamos escondidos a la luz que es en Cristo. Necesitamos entonces que la palabra de Dios nos limpie, alumbre, nos santifique, nos perfeccione, nos redarguya, nos instruya en Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero tiene que haber entonces un arrepentimiento, un deseo genuino de cambiar. Primero, un reconocimiento de que somos pecadores y como pecadores estamos perdidos, y de que si no venimos a la luz
vamos a continuar en las tinieblas, las cuales están relacionadas con Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, y están relacionadas con la mentira, porque hemos vivido en la mentira, en el engaño. Ahora queremos vivir en la verdad. Pero para vivir en la verdad, entonces lo primero que hay que reconocer es que hemos vivido en la mentira. El manto que nos ha cubierto es un manto de mentira. O sea que eso de lo que se cubrieron ellos, y que son las hojas de higuera, es un manto, una cobertura, un engaño, porque el pecado trae consigo el engaño. Y es tan poderoso el engaño, ¿sí? Porque ahí es donde está la serpiente, ahí es donde está Satanás, que no me doy cuenta, que creo que estoy bien. Entonces, si la palabra de Dios no viene a rescatarme, yo me voy a perder sin darme cuenta. Me voy a perder sin darme cuenta. Y eso sí es lo más triste de todo. Bueno, si alguien se va a perder, que por lo menos se dé cuenta que ha decidido perderse sabiendo que ha escogido el camino de la perdición, que ha decidido hacer a Satanás su señor. Pero perderse sin saber, tenaz, terrible. Bien, el Señor no nos ha dado el Evangelio para que tomemos esa decisión tan loca, sino que lo ha enviado porque sabe que el lazo de Satanás nos tiene agarrados, que el manto de mentira es lo que nos ha hecho vivir por un camino totalmente equivocado, y Él ha venido a rescatarnos ahora en este tiempo, unos 6.000 años después del pecado, muchos siglos, 6 milenios, entrando al 7.º milenio. ¿Pero para qué? Para que por el Evangelio seamos salvos. El Evangelio es la luz de Dios proyectada por Cristo, que es la luz de los hombres, la vida, el que le da vida a los hombres. Tanto la vida natural como la vida espiritual, pero también hay una vida, que es la vida del alma, la vida psique. Esa vida psique la necesitamos. Sí, porque esa vida en nuestra alma se va a traducir en una paz. Lo que tú dices, la tranquilidad. Pero es la paz que el hombre no puede conocer, sino que es la paz que Dios da y que viene como consecuencia de saber que Dios es veraz y que el que pone su confianza en sus promesas puede vivir en paz. Claro, porque sus promesas son sí y amén, y son una fortaleza para el que confía en ellas, aunque se encuentre en persecución, en cárcel y quizás al borde de la muerte. No, las promesas de Dios incluso son para aquellos que están al borde de la muerte, porque hay promesas de vida eterna. Claro, hay promesas para vivir en esta vida, pero también hay promesas para los que se encuentran a punto de ser decapitados y saben que no se les va a perdonar la vida, pero lo que ellos saben es que el final de esta vida no es el final de toda la vida, sino que es el entrar a la vida que Dios ha preparado en Cristo, o sea, la vida eterna. El cristianismo es la única religión, si se le puede llamar así, aunque no me gusta llamarle religión, pero el cristianismo está basado en las promesas de Dios, ¿sí? O el cristiano que vive la vida en Cristo
La vive porque conoce las promesas y vive bajo esas promesas. Y así entonces podrá tener paz. No importa lo que nos pase, lo que nos hagan, lo que nos quiten, lo que no tengamos de una manera natural. Las promesas de Dios en Cristo superan todo lo natural, superan las riquezas naturales, superan la salud, superan las relaciones, superan el que seamos tenidos por dignos de sentarnos en los lugares más dignos. No, porque estas promesas son incluso para los esclavos, son incluso para las personas de escasos recursos o pobres, quienes en Cristo pueden ser mucho más ricos que las personas que tienen grandes recursos naturales. De modo que las riquezas de Dios son invaluables. No hay cómo poseerlas. No existe ninguna manera de poseerlas. ¿Por qué? Porque ellas son por gracia. Las riquezas de Dios nos son otorgadas gratuitamente en Jesucristo. Y son para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, esas promesas son la salvación. Y se le llaman la vida eterna porque trascienden la vida natural. ¿Y van hasta dónde? Hasta la eternidad. Porque aquel que confía en el Señor no morirá, sino que vivirá eternamente. Lo que nos espera, ¿qué le espera al creyente? Bueno, seguramente le esperan días muy difíciles sobre esta tierra. Seguramente. Para que no nos hagamos falsas expectativas. Pero sabemos que después de este tiempo, viene otro tiempo, que es el reinado del Señor Jesucristo, el milenio. Porque ahora estamos en un reinado, que es el reinado del anticristo. El anticristo es el que reina hoy en día. ¿Sí? Bueno, hay muchos anticristos, ¿verdad? Y todos los que reinan hoy en día son anticristos. Pero va a llegar el día del reinado universal o mundial del anticristo. Y estamos cerca de eso. Y todo el mundo va a estar puesto bajo ese reinado. Gracias a Dios, no va a durar sino 42 meses. ¿Así? ¿Sí? Va a durar 42 meses. 3 años y medio. Va a ser corto. Va a ser corto, aunque cuando tú te metes debajo del agua, hasta 2 minutos parecen una eternidad. De modo que, bueno, va a ser un día duro. Va a ser un tiempo muy duro. 3 años y medio muy duros, de gran persecución, de grandes dolores, padecimientos, pérdidas. Esa es la gran tribulación. Sí. Ese es el tiempo que está por venir. Y estamos avanzando muy rápidamente hacia eso. Eso es lo que nos espera. Pero lo que nos espera después de eso es lo que nos muestra que vale la pena pasar aún por la gran tribulación. ¿Y qué nos espera para los que son fieles, para los que le conocen y han puesto por obra las palabras de Dios? Nos espera el reinado milenial. Hermano, no es un reinado de 10 años, ni de 70 años, ni de 500 años. Es un reinado de 1000 años. Y para los que van a resucitar,
en cuerpos de gloria y que no van a volver a morir, pues van a disfrutar ese reinado. Porque la enfermedad nunca los va a visitar. Nunca más volverán a sentir un dolor de cabeza, ni un dolor de muela, ni un problema de corazón, ni problemas con sus riñones o con los órganos vitales. Nunca más la muerte va a visitar a aquellos que ya murieron, porque ya murieron. ¿Sí? Nunca más. No van a morir dos veces. No. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Una de las promesas que están aquí en fundamentos, o en el fundamento, ¿no? La resurrección de los muertos. Y nos estamos acercando poco a poco a ella. Antes de llegar a ella y centrarnos, pues yo creo que es muy bueno antes establecer como las bases de lo que es la fe cristiana, ¿sí? Esas bases, ponerlas bien firmes, ahondar lo que haya que ahondar, porque de pronto no hemos ahondado suficiente en el asunto del arrepentimiento. Entonces, como no está muy claro nuestro arrepentimiento, tenemos muchos problemas para la vida cristiana. Porque se nos dice que hay que arrepentirse, pero luego se nos olvida que hay que arrepentirse. Es así. ¿Qué problema con nosotros, no? Volvemos otra vez y caemos en el engaño de la serpiente, que está allí mirando a ver como león rugiente, mirando a ver a quién va a devorar. Por eso la Biblia dice que debemos ponernos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, bajo esa poderosa mano de Dios es bajo la palabra. Porque el diablo, como león rugiente, anda mirando quién se ha salido, y el que se haya salido, entonces lo devora. ¿Cómo lo devora? ¿Cómo devora un león a un animalito pequeño que se sale de la manada? ¿Cómo lo devora? ¡Ah! Así mismo nosotros cuando nos salimos de la manada, porque hay una manada que es el redil de las ovejas. Allí mientras estemos guardados por el pastor, entonces ya el lobo no va a coger al corderito que está protegido dentro de la manada. Los corderitos no están afuera, los corderitos son protegidos adentro de la manada. Hay un instinto en los animales para protegerse de los depredadores. Y que nos ha quedado para que observemos que así también, como es en lo natural, es en el reino de los cielos. Somos las ovejas del Señor. Y mientras estemos congregadas, porque las ovejas son gregarias, entonces los depredadores, en este caso Satanás, no nos podrá hacer daño. O sea que hay una bendición al congregarnos. Porque lo hemos venido diciendo, cuando estamos congregados, como somos el cuerpo de Cristo, la sangre del Señor Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, fluye hasta todos los miembros. ¿Y qué hace la sangre? La sangre da vida. Aquí, bueno, en el cuerpo natural es vida, pero en el espiritual es perdón de pecados. Porque ¿cómo viene la vida? La vida viene cuando nuestros pecados son perdonados. ¿Cómo viene la muerte? Cuando pecamos. Estamos hablando de los aspectos espirituales. La muerte viene cuando pecamos y la vida viene cuando se nos perdonan los pecados. Entonces, no solamente debemos ser perdonados, sino que para mantenernos en la actividad propia del cuerpo de Cristo, debemos perdonarnos los unos a los otros. Porque vienen los problemas propios de la naturaleza adámica que está en nosotros todavía. Y como no hemos llegado a la plenitud del arrepentimiento, vamos a tener problemas con los hermanos. Y si esos problemas no se resuelven con la medicina que Dios tiene para resolver el problema,
de la muerte, porque fíjese que es una enfermedad que es de muerte. ¿Y cuál es? La falta de perdón. De modo, hermanos, que el asunto es perdonar al que nos ofende. O diría yo mejor, tener una actitud de perdón para que cuando nos ofendan, como tenemos un escudo, que ese escudo de la fe y ese escudo de la fe lo aprendimos porque fuimos perdonados, entonces por la otra cara del escudo está te perdono. Por una cara es el perdón de Dios, que me abraza, es su amor que me abraza perdonándome, y por la otra cara, eso no está en la Biblia, no lo vayan a buscar, eso lo digo yo. Por la otra cara del escudo está el yo te perdono. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces, si yo tengo un escudo que dice yo te perdono, nunca las ofensas me van a afectar. Jamás. ¿Por qué me afectan las ofensas? Pues porque en mi orgullo hinchado, yo soy ofendido, y siendo ofendido, yo no quiero perdonar, sino que quiero una retribución, porque me han herido el orgullo. Pobrecito mi orgullo, no herido. Él reclama. Reclama. Sí, me ofendiste, entonces tienes que pagar. Claro, tienes que pagar, y me ha ofendido tanto que la deuda va a ser bastante. Y no voy a descansar hasta que sienta que la deuda está pagada a satisfacción. Con todos los intereses. Y así, y con intereses y con todo. Y fíjate que yo tengo un abogado que se llama Satanás. Y que es el que se va a encargar de hacerte pagar esa deuda. Sí, terrible. Claro, claro. Entonces yo le entrego a Satanás la cuenta y le digo, hazme el favor y que ese me la pague. Entonces Satanás lo mete en unos problemas horribles. Pero claro, como Satanás cobra sus servicios y los cobra también con el alma, entonces realmente el perjudicado es el que no perdona. El que se consigue a ese abogado cobrador, que es el que destruye al uno y destruye al otro. No, tenemos que ir a Jesucristo, porque Jesucristo es el que está en medio, el perfecto, el sacerdote, que ni está a favor del uno ni a favor del otro. No, él no se va a ir de ningún lado, sino que está del lado de la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Yo te he perdonado, esa es la verdad. Esa es la verdad. Eras un pecador, te he perdonado. ¿Sí? ¿O no te he perdonado? Sí, me has perdonado. ¿Y qué tanto te perdoné? Pues tanto me perdonaste que hasta tu vida diste por mí. Bueno, si yo di la vida por ti, ¿por qué entonces tú no eres capaz de perdonar esa pequeña deuda? Porque no se te está pidiendo que des la vida. ¿O sí? Bueno, de alguna manera sí. De alguna manera el dar la vida es morir. ¿A qué? A una reclamación. Morir a una reclamación. Morir a un juicio. A morir a un tribunal. A eso, porque es que metemos a los hermanos a veces en tribunales. Queremos armarles un juicio. Queremos convocarlos. ¿Para qué? Para que en ese juicio sean declarados culpables, y el culpable, entonces, ¿qué? Tiene que salir. Tiene que ir a la cárcel. Tiene que irse de mí. Váyase para la cárcel. Es un asunto espiritual muy tenaz. Muy tenaz. Que debemos aprenderlo. Porque si no somos misericordiosos, como Dios fue misericordioso con nosotros, entonces con la misma medida que hemos medido, Dios nos va a medir. Con los mismos juicios que hemos juzgado, Dios nos va a juzgar. Y vamos a terminar experimentando en vida y aprendiendo en la misma vida, ¿sí?, lo que nosotros hemos hecho o hemos guardado en el corazón, porque no hemos tenido gracia
para perdonar. O sea que el Evangelio es bien complicado, es una espada de doble filo. Por un lado, eh, corta el pecado de aquel que se pone en las manos de Cristo, pero por otro lado corta al pecador que no perdona. ¿Qué vamos a querer entonces? No queremos que el otro lado de la espada caiga sobre mí. Entonces la vida cristiana comienza así. Es sencilla, ¿no? Pero es real. Son los primeros pasos de nuestra vida cristiana, reconociendo el perdón y aprendiendo a perdonar. Sí. Por eso después del arrepentimiento de las obras muertas, ¿qué es lo que viene? La fe en Dios. Y hemos hablado bastante de la fe en Dios, porque, bien, listo, yo me arrepiento de pensar y de hacer como se me ha enseñado. Lo que mis papitos me enseñaron, lo que los profesores me enseñaron, lo que mis amigos me enseñaron, y de seguro lo que mis amigos me enseñaron fue el mal. Lo que mis profesores me enseñaron es toda la sabiduría del mundo. ¿Sí? Porque dentro de la cantidad de materias que se enseñan en los colegios, muy pocas tienen que ver con hablar de Cristo, hablar de la Biblia. Muy pocas. Por no decir nada. Porque hoy en día ni siquiera eso ya se ha quitado. Porque se considera Colombia un país laico, donde hay musulmanes, judíos, católicos, protestantes, entonces no se puede obligar la fe de las personas en los colegios, porque ellos tienen que quedar abiertos. Entonces, ¿quién les va a enseñar a ellos la fe? ¿Quién se las va a enseñar? En las casas se enseña la fe. No son los colegios, no son los profesores. Tengamos mucho cuidado como padres de entregarle nuestros hijos a los profesores, porque los profesores no les van a enseñar la fe cristiana. Nosotros somos responsables, sobre todo las madres, más que los padres. Sobre todo las madres, ¿por qué? Porque las madres fueron creadas por Dios, ¿para qué? Para la reproducción. ¿Qué significa Eva? Madre de los vivientes. Y el dar a luz un hijo no simplemente termina con el momentico en que viene el parto, sino dar a luz un hijo es formarlo en Cristo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice el apóstol Pablo. Hijitos, yo tengo todavía dolores de parto. Experimento en mí los dolores de parto. O sea, Pablo se ve como una madre que experimenta dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. ¿Ve? Una madre debe experimentar dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus hijos. O sea que las madres son responsables. Y a las madres se les llama, cristianas, el Señor las llamará a cuentas si no hicieron lo que les correspondía a fin de formar hijos en la fe. ¿Qué es lo que ha sucedido en el mundo en que vivimos? ¿Qué ha sucedido? Por la apostasía del cristiano, las familias han perdido una posición importante delante de Dios. No es que Dios no las tenga en una buena posición, sino que ellas al no creer, ellas se han apartado de la fe. Y entonces los varones no hacen lo que les corresponde. Las mujeres a veces tienen que hacer lo que les corresponde al varón. Y los hijos son abandonados. El varón no atiende lo que tiene que atender en el hogar.
porque el varón no está para dar a luz hijos. Fue formado para otra forma, para otra cosa. Entonces, si la mujer es la que debe estar educando a los hijos, ¿qué debe hacer el varón? Debe estar en la guerra, conquistando, trayendo el botín de lo que logra en las guerras. Porque así era en el tiempo antiguo. Los hombres salían a la guerra, las mujeres se quedaban atendiendo la casa y cuidando o educando a los hijos. Hoy no hay guerras, no las hay, pero espiritualmente hablando siguen siendo guerras. Y el varón entonces tiene que salir a conseguir el botín. Se debe preparar para esa guerra. Debe prepararse. Hermanos, pónganme en atención, porque a veces estas cosas, sí, por una mala enseñanza, generan una mala praxis. No preparamos a los hijos, no solamente en Cristo, para ser fuertes en el Espíritu, sino que tampoco los preparamos para que tengan ellos habilidades que les permitan trabajar. Porque no solamente tenemos espíritu, hermanos, tenemos cuerpo, y el cuerpo tiene necesidades. El cuerpo necesita comer, necesita vestirse, necesita tener un techo. Y esas cosas no llegan de gratis. Esas cosas hay que ganárselas. Y para ganárselas hay que trabajar. Y el que no trabaja, pues no puede comer. Por eso el cristiano que no trabaja, pues no va a poder comer. Y no podemos nosotros alcahuetear esa situación. El que no está trabajando, no está logrando los beneficios necesarios para el sustento de su familia. ¿Quiénes? Principalmente los varones. Principalmente. Entonces los hijos hay que prepararlos. ¿Sí? Porque es que a veces nos vamos a los extremos, ¿no? No, ellos no van a prepararse en esos asuntos mundanos, ellos se van a preparar únicamente en la palabra de Dios, porque ellos son sacerdotes. Bueno, eso hacían los sacerdotes en Israel, pero ese es el aspecto espiritual del creyente. Nosotros tenemos un sacerdocio que es para Dios y tiene que ver con Cristo, pero tenemos también un sacerdocio hacia afuera y también tiene que ver con Cristo y que está relacionado con nuestra preparación para hacer luz a un mundo que está en tinieblas. De modo que si nosotros no nos preparamos, ¿cómo vamos a hacer luz en las empresas, en las personas que nos contratan, en un mundo que necesita de trabajadores? Pues hombre, si nosotros vamos a trabajar a ese mundo, pues hagamos las cosas bien hechas y además seamos luz. Y de esa forma el mundo va a conocer que hay personas honestas, íntegras, en las cuales se puede confiar y a los cuales se les puede dar trabajo. Y quizás ellos van a preferir cristianos que las personas que no lo son, pero tristemente, los cristianos mal preparados y que no son honestos, terminan haciendo que los de afuera blasfemen del nombre del Señor. Damos una mala imagen, somos un mal testimonio y el Señor queda mal representado. Entonces, hermanos y hermanas, el varón lo que le corresponde y a la mujer lo que le corresponde. Ese es el orden de Dios. No es una competencia, para nada. Es una ayuda idónea que le fue dada como regalo al hombre. Primero, para que no estuviera solo, y segundo, para que conociera lo que Dios le había dado al hombre y contribuyera. Porque Dios le ha dado al hombre una responsabilidad principal.
Y la mujer le va a ayudar a cumplir esa responsabilidad. Y la responsabilidad principal es que el reino de Dios sea conocido. Esa es la responsabilidad principal que Dios le ha dado al hombre. ¿Sí? Que la gloria de Dios sea conocida. Que la gloria de Dios llene el mundo como las aguas cubren el mar. La gloria de Dios está, pero no es reconocida. Claro que la gloria de Dios está. ¿Cómo no va a estar? Si sigue lloviendo, si el sol sigue levantándose y acostándose, ¿sí? Poniéndose. Es gloria de Dios. Tenemos vida. Y el Señor hace levantar el sol sobre los que creen y sobre los que no creen. Y los que creen deben darle gloria. Y los que no creen, pues deben aprender a darle gloria a Dios por todo. Porque nos levantamos y tenemos un día más de vida. Porque tenemos fuerza. Porque el Señor ha preparado para nosotros todas estas cosas que creó. Para su gloria. Para darle gloria y alabanza. ¿Verdad? Entonces está el aspecto natural, pero también está el aspecto espiritual, que es el que estamos aprendiendo como cristianos. Entonces, como cristianos estamos aquí necesitados de conocer lo que Dios, como el creador de todo, el que formó todo y estableció al hombre sobre la tierra para que le diera gloria, para eso. Pero para que el hombre le dé gloria y se convierta en un propagador de la gloria, el hombre tiene que conocer a Dios. ¿Sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas obras son las que le dan gloria. Esas obras. No las obras hechas en Adán, sino las que son hechas en el nuevo hombre, que es Cristo. El nuevo hombre, porque hay un nuevo hombre. Para los que apenas oyen esa palabra, hay un viejo hombre. El viejo hombre es el que pecó, que es un hombre corporativo. Varón y hembra los creó, dice, ¿no? A imagen y a semejanza de Dios los creó. Pero esa imagen y esa semejanza de Dios se perdió por el pecado y ahora se recupera por medio de Cristo, que es el nuevo hombre, en compañía de la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? Los nacidos del Espíritu. Porque hay una diferencia entre la iglesia, Israel y las naciones. La iglesia es el remanente tomado de entre las naciones. Es un remanente por gracia, porque Dios por gracia así lo determinó, no estaba obligado, pero por gracia Él quiere tener un remanente tomado de entre las naciones, un sacerdocio que sea única y exclusivamente para Él, para que ese sacerdocio le conozca a Él, le ministre a Él y pueda hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una tremendísima responsabilidad, la cual no vamos a poder cumplir si no conocemos a Cristo. ¿Sí? O sea que el hombre fue creado para eso principalmente. Y el Señor tiene, y es descubierto por medio del Evangelio quiénes son los que Él escogió o predestinó para eso. Porque la iglesia fue predestinada. La iglesia.
Predestinada significa que antes de la fundación del mundo, Él la conoció. En su presciencia conoció a aquellos a quienes por medio del Evangelio Él tomaría como pueblo suyo, como hijos suyos. Les daría el Espíritu, a fin de que llegásemos a ser los sacerdotes de Dios. Pero un sacerdote no puede ser un buen sacerdote a menos de que conozca a Dios, porque ¿cómo entonces puede presentar a Dios? Claro. No puede. Es que la palabra testigos es mártir, pero testigos también nos habla de dar un testimonio. Dar un testimonio. Y yo cómo voy a presentar a alguien si no lo conozco. Sí. Elías presentó el Cordero porque conocía al Señor. Si no, no lo conocía su poder y conocía que no podía hacer eso. Claro. Si no, no lo hubiera podido haber presentado. Y en medio de tanta tiniebla. Sí, el Señor está entonces levantándose desde el principio, levantando un pueblo que ha tomado en Cristo. Porque a los que antes conoció, a esos también llamó. A los que llamó, a esos predestinó. A los que predestinó, a ellos glorificó. Se está hablando de la iglesia. Entonces, esta dimensión nos ayuda a entender que ser parte de la iglesia es un privilegio, porque no nos lo merecíamos, porque no fue ni siquiera porque respondimos al Evangelio, sino porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y a esos que predestinó entonces llamó. ¿Cómo los llamó? Por medio del Evangelio. Entonces, hay personas que van a responder al Evangelio en el mismo ambiente y personas que no van a responder al Evangelio, estando en el mismo ambiente. Unos responden, otros no responden. ¿Quiénes responden? Los que fueron predestinados para responder. Y de ello entonces el Señor tomó un remanente. Y ese remanente es la iglesia. Tenemos entonces que el Evangelio ha sido predicado en el mundo entero para testimonio a las naciones. El Evangelio del Reino, para testimonio a las naciones. Entonces tenemos las naciones, pero tenemos la iglesia de Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos las naciones? Somos la iglesia, tomada de entre las naciones. Gentiles, sí, gentiles, porque también hay judíos tomados de entre el pueblo de Judá, a quienes se les predicó el Evangelio y respondieron, y unos no respondieron. Esos que respondieron, entonces el Señor los llama a ser iglesia, y los que llama a ser iglesia deben mantenerse sobre la base de Cristo, sobre esto de lo que hemos estado hablando, para que lleguemos entonces a eso, a la unidad de la fe. Porque así dice, hasta que todos, ¿quiénes? Los que son la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. O sea que el Evangelio tiene la habilidad de reunir a los que son de Cristo. Es por el Evangelio, no es por nada más. No es ofreciendo caramelos, tamales, empanadas, que mi hijo entonces va a entrar al colegio, prebendas naturales. No, no es por eso. No es por eso. Los que son la iglesia de Jesucristo responden es aquel que es el pastor de esas ovejas. Los que oyen su voz y le siguen, esas son las ovejas. Y que por medio del Evangelio de Jesucristo responden el llamado.
Yo veo familias que responden enteras y veo otras familias que no responden enteras. Quizás llegará el día en que aquellos que no han llegado lleguen. Unos son más rápidos y dentro de otras familias algunos son primicias de ese rebaño en la familia. Porque hay una promesa dada a Abraham de que en tu simiente, le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Entonces tenemos familias benditas por la simiente de Abraham, que es Cristo. Pero también tenemos naciones que son benditas por la misma simiente. Familias, naciones. Y esas familias son la iglesia, que es el conjunto de las familias que conforman la iglesia. Y va a haber naciones también que albergan a esas familias, o sea, a esa iglesia. ¿Me están entendiendo? Sí. Entonces tenemos Israel, tenemos las naciones gentiles y tenemos la iglesia. Y cada una de ellas en su rol. Porque para Israel pues hay un rol de acuerdo a las promesas del viejo pacto. Allí Dios le habló a Israel y hay promesas que se van a cumplir cuando venga el Señor Jesucristo, que es el Mesías de Israel. Pero para nosotros es la cabeza. Para ellos es el Mesías. Para nosotros es la cabeza. Amén. Y para las naciones es el rey de esas naciones, porque en esas naciones hay reyes. Entonces Él es el rey de reyes para las naciones, para nosotros es la cabeza y para Israel es el Mesías, rey. Cada cosita en su lugar, a fin de que podamos entender también las Escrituras, porque cuando vamos a leer las Escrituras no podemos mezclarlas, porque hay unas cosas para Israel, hay otras cosas para la iglesia y hay otras cosas para las naciones. Y hay que saberlas distinguir y separar. Entonces, digo todo eso, ¿por qué? Porque este fundamento que estamos aquí, en el que el Señor nos ha tenido por meses, es el fundamento para la iglesia. No es el fundamento para las naciones, no es el fundamento para Israel. Este es el fundamento que es para nosotros la iglesia. Entonces, o nosotros somos la iglesia, o nosotros somos gentiles en las naciones, o somos judíos de Israel. Por eso es que a veces hay conflictos cuando le queremos predicar a los judíos. Y resulta que los judíos están cerrados. Están cerrados porque a ellos el Señor los ha puesto para que sean Israel. Están bajo condiciones diferentes y solamente le oyen al Señor de esa manera, de esa forma, para Israel. Nosotros oímos de una manera diferente. Nosotros fuimos tomados de entre los gentiles, gentiles que antes eran politeístas, paganos, que no tenían nada que ver con las promesas dadas a Israel, que no entendíamos lo que eran los pactos. Pero es que la iglesia concentra prácticamente todo, porque cosas que se cumplen para Israel en Cristo, nosotros al estar incluidos en esas promesas y en esos pactos, entonces vamos a ser enriquecidos tanto en lo espiritual como en lo natural. Ellos van a ser enriquecidos en lo natural, nosotros vamos a ser enriquecidos tanto en lo espiritual como en lo natural. ¿Sí? Vale la pena. Bueno, yo no voy a decir que este es un negocio al cual uno se decide y uno dice, no, yo quiero ser iglesia. No, eso que me estás contando es tan bueno que yo quiero ser iglesia. Eso no, eso es un misterio. La iglesia es un misterio, escondido en Cristo. Así como
la mujer estaba escondida en Adán, en el hombre, escondida. Asimismo, la iglesia se encuentra escondida en Cristo. Y nadie puede ser iglesia a menos de que haya sido puesta en Cristo, que esté escondida, que haya sido predestinada. Ay, hermano, ¿usted qué está diciendo? Entonces, ¿va a haber gente que no? Yo lo que estoy diciendo es que hay que hacer distinción. Porque a veces condenamos a los que no son. Y resulta que Dios tiene planes para los tres. Y los va a tratar diferente a los tres, conforme a lo que Dios determinó. ¿Sí? Cuando vemos en Mateo 25 el juicio a las naciones, ese no es el juicio ni a Israel, ni es el juicio a la iglesia. Las naciones van a tener un juicio. Un juicio. O sea, Dios es justo y Dios reclama conforme a lo que da. Conforme a lo que le da, entonces así mismo reclama. Si no me da, no me puede reclamar. Si me da, me reclama. Entonces a las naciones las ha dejado. Y hay naciones que son ovejas y hay naciones que son cabras. Él va a hacer distinción entre las unas y las otras. Y las ovejas le van a preguntar, bueno, ¿y por qué yo a ti te di de comer cuando tenías hambre? ¿O te di de beber cuando tenías sed? ¿O por qué yo te visité a ti cuando estabas en la cárcel? ¿O cuando estabas enfermo en la cama? ¿Por qué? No entiendo. ¿Cómo así que yo hice esas cosas? Mire las preguntas de ellos, porque ellos no entienden. Pero Jesús le dice, cuando lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Y quiénes son esos pequeños? Israel, la nación pequeña. Cuando vemos en un mapa las naciones, vamos a ver a Israel en medio de las naciones como lo más chiquitico que hay, como lo más pequeño. Las demás naciones son gigantes comparadas con Israel. Rusia comparada con Israel. Brasil, Canadá, Estados Unidos. Son naciones con unos territorios gigantescos. Colombia, claro. Pero Israel es pequeñito. Entonces, ¿cómo las naciones van a tratar a aquellos que él considera sus pequeños? ¿Cómo han tratado a los judíos? ¿Cómo los trataron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo los han tratado a lo largo de la historia cuando los judíos fueron echados a las naciones? ¿Cómo los trataron? Hay toda una historia de las naciones con los pequeñitos, con los judíos. Y todavía esa historia se está escribiendo. Y se va a escribir aún más cuando venga el tiempo de la gran tribulación. Y entonces ellos vayan a estar... Si la Segunda Guerra mostró las cosas horrendas que les hicieron los nazis a los judíos, y el Señor habla de que va a venir una tribulación aún superior, ¿cómo será eso? Porque ellos se morían de hambre, de sed, enfermos. Miremos las películas de la Segunda Guerra Mundial y nos vamos a dar cuenta cómo los trataron. Hay una película que les recomiendo, que es La lista de Schindler. Ahí vemos a un hombre que es del partido nazi, siendo misericordioso con los judíos, dándoles trabajo, protegiéndolos, escribiéndolos en una lista para que no fueran a los hornos crematorios, para que no se perdieran. Ahí podemos ver a un hombre alemán diferente, considerado por los israelitas justo entre las naciones. De seguro que ese hombre el día del juicio tendrá su parte. ¿Sí? O sea que tenemos que distinguir bien este asunto. Hacer distinción entre la iglesia, las naciones gentiles e Israel. ¿Colombia cómo está respecto a Israel en ese caso? Colombia no ha tenido una buena
un buen feeling en ese sentido. La historia de Israel, la historia de Colombia con Israel no ha sido buena. No. Mire, en el año 1947, cuando las Naciones Unidas se reunieron para resolver el caso de Israel, Colombia no votó a favor. Se abstuvo. Y ahí comenzó Sí. la violencia en Colombia. Colombia no tomó parte hacia Israel, sino que hizo como Poncio Pilato, se lavó las manos, ni a favor ni en contra. Eso de ese voto así, hombre, Son los tibios. es un tibio, claro, que no tomó partido cuando era necesario tomar partido en pro de Israel. Y algunos dicen que a partir de allí se desató la violencia en Colombia. Y Santos reconoció Y lo último que hizo Santos, creo que fue el último día, el último día. antes de entregar el mandato al presidente Duque, es firmar una resolución reconociendo a Palestina como un Estado. Sí. Eso es ir en contra de Israel. No, pero es que eso sí ya se veía. Entonces, cuando un presidente, que es el que representa a una nación, hace eso, los que estamos bajo esa presidencia vamos a sufrir el impacto de la ira de Dios. Claro. Checoslovaquia también votó en contra y fue ese país separado y Sí, en No, tres pues, países Checoslovaquia no quedó nada. desmembrados. claro, Y todos esos países que estuvieron ahí tuvieron conflictos tremendos. Y no bebé. exactamente. Venezuela. Y ahorita uno que ve con Venezuela dándole abrazos a Irán. Irán está diciendo que los ejércitos de la guardia iraní están dispuestos para Venezuela. Y Chávez Entonces, también va claro, no, en ellos hay un espíritu de anticristo terrible. Lo maldigo Terrible. desde sus entrañas. con toda maldición, maldigo a Israel desde mis entrañas. Claro. Y ahí salió un cáncer en mí. Entonces uno ve la maldición que cae sobre un país que tiene a un presidente que no está a favor de Israel, a un presidente que es una nación gentil, que se dice cristiana pero en realidad no lo es, y que se pone en contra de Israel. Entonces, hermanos, estamos mirando cómo las escrituras se nos abren y comenzamos a ver, bueno, digo yo, gracias a Dios nosotros somos iglesia en medio de un país, ¿sí?, que se dice cristiano, pero que no está muy a favor de Israel. Tal vez debemos orar para que el presidente Duque revoque ese decreto. Yo creo que eso se puede revocar. Yo creo que eso se puede revocar. Sí, a mí me parece. Es necesario revocarlo. ¿Duque Y es cristiano? Duque es un católico. Es un católico. Bueno, hay cristianos católicos que no son iglesia, sino que hacen parte de una nación de confesión cristiana. Una nación de confesión cristiana, Colombia, que le permite habitar a muchos credos, porque aquí en Colombia viven ateos, viven judíos, viven musulmanes, viven, bueno, lo que usted quiera. Ahora la mayoría es cristiana, un cristianismo católico, que no es el más firme de todos. Entonces la mayoría de los presidentes han sido católicos, y como son católicos no disciernen muy bien la cosa de Israel. Nosotros sí, porque somos la iglesia del Señor, y como iglesia del Señor tenemos que conocer las Escrituras y vivir conforme a las Escrituras. Nosotros no podemos vivir conforme ni siquiera a lo que las naciones dicen. Bueno, obedecemos las leyes de las naciones, estamos bajo las naciones y debemos obedecer,
a los gobernantes, porque han sido levantados por el Señor. Lo que dice Romanos 13. No somos como un reino independiente que no tiene nada que ver, no. Vivimos bajo ese régimen, obedecemos ese régimen, mientras que ese régimen no vaya en contra del Señor. Si ya va en contra del Señor, entonces ya eso es una cosa diferente. Pero hasta el momento lo que uno ve es que estas naciones han sido fieles a los principios cristianos. Colombia, hablo de Colombia. Estados Unidos ahora está pasando por un buen momento porque tiene un presidente que sí es cristiano, que apoya a Israel, que está en pro de Israel, que ha decidido dos cosas importantísimas para Israel. Número uno, trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y aprobar que los altos del Golán le pertenecen a Israel. Dos resoluciones importantísimas que muestran una nación que favorece a Israel y como consecuencia recibirá bendición. Sí, eso es una cosa. Sí, eso es importante. Importante. A nivel natural ya la están recibiendo, ¿no? Porque la economía es que se ha ido No, claro que sí. Claro que sí. fortaleciendo mucho. Bien, entonces, bueno, sigamos adelante después de colocar como estos parámetros en los cuales debemos nosotros ubicarnos como la iglesia. No nos vamos a ubicar como cristianos de las naciones, sino como la iglesia del Señor en la nación, que es diferente. Entonces, a veces no discernimos muy bien lo que está sucediendo porque hay divisiones entre cristianos, pero ¿qué pasa en realidad? ¿Por qué esas divisiones? Porque también el Señor tiene dentro de la iglesia, de su iglesia, tiene un remanente. Ese remanente no es escogido por gracia. No, la iglesia es el remanente entre las naciones escogido por gracia. Pero el remanente sacado de entre la iglesia ya no es por gracia, sino que es por las obras de aquellos que vencen, de aquellos que obedecen, de aquellos que se paran firmes, ¿sí? Y parándose firmes, escogen lo del Señor por encima de lo del mundo. Entonces va a haber conflictos, incluso entre cristianos. Conflictos que se dan ¿por qué? Porque los unos se hacen amigos del mundo y los otros se separan del mundo. Y en ello entonces el Señor establece y va estableciendo su remanente. A ese remanente, que es el remanente de la iglesia fiel, entonces la palabra del Señor, que es la que estamos compartiendo, es la que se convierte en nuestra guía, se convierte en nuestro fundamento. Porque todo aquel que se salga de ese fundamento, así sea iglesia, entonces va a ser parte de ¿quién? No del remanente, sino de los que quedaron afuera. ¿Sí? En el juicio venidero, el Señor va a juzgar, y eso lo vemos en Mateo 25, el Señor va a juzgar a esos tres grupos. A la iglesia la muestra como las vírgenes, las 10 vírgenes. Ahí vemos la iglesia del Señor. El Señor la muestra como 10 vírgenes, de donde 5 son prudentes y 5 son insensatas. Las prudentes son ese remanente, que tienen aceite, que se han preparado, que conocen que el Señor viene y por eso han tomado aceite en sus lámparas. Sus lámparas. La lámpara representa el alma, ¿sí? Representa el espíritu en el alma, llenas del espíritu. ¿Correcto?
El aceite del Espíritu Santo, claro. Bien. Entonces, también están las otras, las insensatas, las que no, sabiendo que el Señor viene, no se preparan, no guardan aceite, y cuando llega el día del Señor, encuentran que no tienen aceite. Pero son salvos. Son salvas, Aunque por fuera. ¿sí? Son salvas, pero hablemos de una salvación que no es para entrar al milenio. No. Es una salvación que es en Cristo prometida, porque el Señor es el que salva a la iglesia, pero hay galardones y hay disciplinas. Entonces los galardones serán los que yo me gano. Mire que no es por gracia. Un galardón es algo que se le da a alguien porque se lo ganó, por mérito, porque hizo algo. Y una disciplina es algo que se le da a alguien porque también se la ganó, porque no hizo lo que tenía que hacer. ¿Cierto? Entonces se le da la disciplina. Los garrotes, ¿sí? La cárcel en el tiempo del milenio, las tinieblas de afuera, el lago de fuego, la Gehenna, lloro y crujir de dientes. Son muchas palabras que se usan para que entendamos lo que va a suceder a aquellos que sean encontrados en ese estado en el día en que el Señor juzgue a la iglesia en el tribunal de Cristo. Bueno, y para Israel entonces, ¿qué? Israel también va a ser juzgado. Israel también. Entonces, unos van a entrar y otros no van a entrar. Entran los que creen al final. Entonces, ¿quiénes son los que entran? Los siervos fieles, a los que el Señor les dio algo y ellos pudieron aumentar. Pero a los que el Señor les dio y ellos escondieron, entonces a ellos los va a considerar siervos infieles y negligentes y los va a sacar afuera. Entonces, en Mateo 25 vemos a los tres, ¿no? Vemos a la iglesia como las vírgenes, vemos a Israel como los siervos a los que se les entregaron los talentos, y vemos a las naciones, a aquellas que, bueno, cuando venga el Señor en su trono de gloria, va a apartar a las ovejas a su derecha, a las cabras a su izquierda. Y eso nos habla de la entrada al milenio. Estoy hablando un poquito de lo que vamos a hablar con más detalle cuando llegue el tiempo de la resurrección, ¿sí? Porque el tiempo de la resurrección nos muestra, bueno, ¿y vamos a ser resucitados para qué? Vamos a ser resucitados para entrar en las bodas del Cordero. Recordemos que hay esa palabra, ¿no? Que dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, esa novia o esa esposa a la que se le ha concedido, ¿quién es? La iglesia. La iglesia, que va a entrar a las bodas del Cordero. Entonces, imaginemos una boda, imaginemos las mesas. David, que se va a casar dentro de poco, seguramente va a tener muchas mesas, pero va a haber una mesa principal. Y en esa mesa principal están los novios y la familia. ¿Cierto, David, que así va a ser? Con seguridad va a estar tu familia allí. Van a estar tus papás, van a estar los papás de la novia y los hermanos en esa mesa principal. Pero en las otras mesas están los invitados. Entonces así va a ser. En la mesa principal, ¿quiénes van a estar? Va a estar el Señor Jesucristo con su novia y con sus familiares. ¿Cuáles son los familiares que van a estar en esa mesa? Israel. Y en las otras mesas, las naciones. Las naciones ovejas que entraron al reinado del Señor Jesucristo. Y con esto
vamos a terminar esta partecita que más o menos nos abre un campo para seguir hablando de lo que viene, que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Yéndonos un poquito como desde atrás hasta llegar allí y abrirle el campo a ese tema tan hermoso en el cual vamos a estar, si el Señor nos lo permite, involucrados en los próximos días. Bueno, hermanos, oremos, démosle gracias al Señor. 1:30, más o menos lo que nos dura la enseñanza. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sí, ayúdanos, Señor, a recibirla y a guardarla. Ayúdame a perdonar. Para que esa palabra, Señor, que es una palabra de vida, nos permita vivir conforme a los poderes que hay en el Cordero. Cordero que fue entregado por nosotros, su sangre que fue derramada, pero en ella, Señor, tú nos has incluido como un pueblo y nos has dado por medio de esa sangre un nuevo pacto, una nueva alianza para la iglesia de Jesucristo. Señor, que se aclare nuestra mente y podamos entender el rol que como iglesia de Jesucristo tenemos nosotros en este tiempo. De qué manera debemos comportarnos, cómo debemos vivir como hermanos, pero también cómo debemos mirar al Israel, Señor, en el cual tú también tienes promesas que se cumplirán plenamente cuando ellos acepten a tu Hijo como el bendito que viene en tu nombre. Y si es el caso, Señor, y nosotros estamos para eso, pues entonces henos aquí, Señor. Envíanos. Y si no, que sea conforme al plan que tú tienes, de bendecir a las familias, pero también a las naciones de la tierra. Que nosotros como tu familia, Señor, recibamos la bendición que es en Cristo, pero también que las naciones reciban esa bendición que también es en Cristo, incluidas las naciones gentiles, pero también como la nación de Israel. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado y confiamos, Señor, en tu palabra. Amén y amén.